Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un ejercicio más del libro Ingeniería Mecánica Estática, 12ª edición del autor Hilbert. El ejercicio a resolver es el siguiente. Nos dice, determina la magnitud de la fuerza de la componente F en la figura 2-13A y la magnitud de la fuerza resultante Si la fuerza resultante está dirigida a lo largo del eje positivo Y sobre esta parte. Bueno, nosotros tuvimos que hacer el dibujo nuevamente para determinar cómo lo vamos a hacer. Vamos a determinar desde el centro del dibujo. Vamos a saber que tenemos 45, nuestra componente en Y, nuestros 30 grados y 200 libras. En el siguiente ejercicio vemos que nos dan dos ángulos, los cuales vamos a ocupar para saber cuál ángulo nos falta. Nos dan 45 y nos dan 30. Como vemos, se forma un ángulo de 90, así. ¿Cuál es ese ángulo de 90? Parto de Y, me voy para acá y aquí formo completamente un ángulo de 90. Pero aquí se preguntará, ¿qué ángulo lleva? Si falta que yo lo encuentre. Nosotros hicimos el ejercicio para que aquí se formen los 90. Para que el ángulo de 90 se complete, con los 30 hay que saber que se necesitan 60. Aquí se necesitan 60 grados para completar los 90. 60 más 30 da 90, que serían estos 90 que yo tengo aquí. Los ángulos en su totalidad suman 135 grados completos, lo que significa que los 30, los 60 que encontramos y los 45 que nos dan como resultado 135. Lo podemos ver. 30 más 60 más 45 nos dan los 135 grados que se necesitan para completar todo esto. Pero para completar solamente ese se necesitan 60. Recordando que la suma de los ángulos interiores y exteriores establece que los ángulos interiores forman 180. En total de los ángulos forman 135. Todo esto. Establecer que los ángulos interiores forman 180, como ya lo vimos. Podemos encontrar los ángulos necesarios para poner en un plano extra y determinar los ángulos internos y externos, como lo tenemos en esta parte. Nosotros ya encontramos, nos dan 30, ya encontramos 60 y nos dan 45. Si yo hago este ángulo, me da 90 en total. Aquí este me da 90, con este 135. Aquí me faltan otros 45 para formar los 180. Este ángulo de 45 que tenemos aquí, 135 más 45 nos dan 180. De este lado se repite igual. Y es el mismo principio que tenemos aquí. Los 90 de esta parte se repiten. Desde 45 nos dan 90. Ahora, ese 30 que yo tengo aquí son estos 30. Estos 60 son estos 60. Estos 45 son estos 45. Y los 45 que tengo para acá son estos. Si yo hago un plano aquí, igual como aquí lo pudiera hacer, esta misma parte es igual a esta de acá. Me explico mejor. Si yo sumo 30 mejor dicho, 30 más 60 más 45 más 45 nos dan 180. Si yo repito esto mismo acá, nos debe de dar igual. 60 más 30 más 45 más 45 me dan los mismos 180 grados. Ya sea que yo trabaje de este lado o trabaje de este. Si sumamos los 45 que tenemos y los 45 menos 30 nos dan 120 grados. Y ahora, si sumamos los 60 que acabamos de encontrar en su momento,
nos da como resultado 180. 180 de este lado y 180 de este lado. Así podemos determinar los ángulos un poquito más detallados. Cómo trabajo yo de este lado y cómo trabajo yo en este plano también. Sabiendo, obviamente, que aquí al principio recuerden que se forma un ángulo de 90. Así es como encontramos un poquito más a detalle el ejercicio. También para este ejercicio vamos a ocupar la ley de senos. A sobre seno de A minúscula, B sobre seno de B minúscula y C sobre seno de C minúscula. Y lo podemos ver en este triángulo. A mayúscula con A minúscula, B mayúscula con B minúscula y C mayúscula con C minúscula. Ahora, recordando que hace un momento les expliqué que los 30, los 60, los 45 forman un ángulo de 180, todos de aquí hasta acá. Si yo trabajo esta parte de acá, que es igual a esta, me da un ángulo igual de 180, un poquito más a detalle, formando otro mismo plano, como si yo lo hiciera de este lado. Así. Es el mismo plano, pero volteado hacia acá. Hago el mismo plano. Para encontrar este ángulo interno, nos da los 45 y los 30. Recordando que estos mismos 45 son estos 45. Estos 30 son estos 30 y estos 60 son estos 60. Y estos 45 restantes son los de aquí. Para formar nuestros ángulos de 180. Ese sería como dato. Nosotros nos piden encontrar este dato interno, pues podemos decir que nos da 75 grados. Los ángulos forman 75 como lo pongo aquí, haciendo el mismo dibujo, pero solamente tomando una parte del dibujo, solamente esta. Ahora sí vamos a calcular ocupando la ley de senos. Dice A sobre seno de A, B sobre seno de B y C sobre seno de C. Vamos a ocupar ese triángulo para ocupar nuestra ley de senos. F, que es esta, sobre seno de 60. La fuerza resultante sobre el seno de 75. La suma de estos dos nos dio 75. 200 libras por el seno de 45. Y es por eso que ya nos forma nuestra ley de senos completa A, B y C. Para nuestro primer cálculo lo vamos a hacer de la siguiente manera. F sobre el seno de 60, 200 libras sobre el seno de 45. El otro cálculo sería la fuerza resultante sobre el seno de 75, 200 libras sobre el seno de 45. ¿Cuál sería? Esta primer parte que tenemos aquí. F sería este con este. ¿Sí? Ahora 200 por el seno de 45. El segundo sería este por el seno de 75. Y ahora serían este con este, seno de 45. Así es como sale. También lo podemos hacer de esta manera o de esta. 200 libras sobre el seno de 60 sobre 45. O también 200 seno de 75 sobre el seno de 45. En el primer cálculo nos debe de dar 2.45 libras. 245 libras, perdón. Y en el segundo cálculo nos debe de dar 273 libras para nuestro resultado. Aquí no era punto, era 245 libras. Y así es como encontramos un poquito más a detalle nuestros triángulos. Como yo puedo trabajar de esta manera o puedo trabajar de esta manera. Dependiendo ustedes cómo se acomoden. Ya sea que yo trabaje así, viéndolo de este lado, y yo trabajo de este lado, ocupando, recordando, ley de senos y que los ángulos internos deben de ser 180. Ese sería como un detalle que siempre deben de tener en cuenta, que los triángulos internos deben ser siempre 180 de esta manera. O formalmente como le llaman ángulos llanos, que forman 180. Y así es como se resuelve este ejercicio. Espero les haya resultado fácil y
Gracias. Suscríbanse al canal. Gracias.